En mi ministerio pero muchas veces he usado el ejemplo del guante, que está hecho a la imagen de la mano. ¿Pero para qué? Claro, la intención está clara, que era para que un día la mano entrase en el guante y el guante y la mano fuesen uno. ¡Aleluya! Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El mundo religioso siempre busca hacer una gran obra externa, pero Dios desea llevar a cabo una obra en nuestro interior, la cual consiste en que el Dios triuno se forje a sí mismo en el hombre, con el fin de que éste lo tome como su vida y lo viva a él. Y Dios lleva a cabo esta obra intrínseca por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, la cual está corporificada en la palabra. Queridos radioescuchas, de esto es que vamos a estar hablando en el Estudio Vida de hoy. El título del Estudio Vida de Filipenses hoy es Las riquezas de la abundante suministración del Espíritu se hallan corporificadas en la palabra. Y este mensaje nos muestra nuevamente al Cristo que mora en nosotros y cómo podemos vivir por Él de una manera práctica. Nos ayudará con los comentarios Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio. Estoy contento de estar de regreso para profundizar en el tema maravilloso de cómo el Dios triuno opera en nosotros. Dios ciertamente desea forjarse en nosotros para que lo expresemos. Antonio, este ministerio tiene la característica sobresaliente de presentarnos el propósito de Dios de forma clara y detallada. El hermano Lee comenzará la primera parte del mensaje diciendo que el pensamiento fundamental de la Biblia consiste en que el Dios triuno desea forjarse a sí mismo en el hombre. ¿Qué le parece? Víctor, esta es una afirmación muy profunda. Si le preguntáramos a 1000 personas que nos encontramos en la calle, ¿cuál es el pensamiento fundamental de la Biblia? Pienso que muy pocos tendrían una respuesta, y aún menos una respuesta acertada. En esta primera sección, Witness Lee nos presentará un cuadro general del propósito eterno de Dios. Y después recibiremos una comunión muy práctica acerca del Cristo que mora en nosotros y la función de la palabra. Comencemos el estudio vida con Witness Lee. El pensamiento fundamental de la Biblia consiste en que el Dios triuno, Dios mismo, desea forjarse a sí mismo en el hombre, para que éste lo tome como su vida y después lo pueda vivir a él. El hombre debe vivir a Dios. Para que Dios pueda cumplir su deseo, debe ser el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Dios triuno pasó por un proceso maravilloso y nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? La encarnación fue un proceso maravilloso. La crucifixión, su muerte en la cruz, fue una muerte extraordinaria, tan maravillosa, mediante la cual Dios tuvo grandes logros, que son quitar el pecado y los pecados del hombre y destruir a Satanás, y aún más, liberar la vida divina. Y luego entró a la resurrección. Así que deben acordarse de estas tres cosas: la encarnación, la crucifixión
y la resurrección. Mediante la encarnación, Cristo entró en el hombre, y mediante la crucifixión, Él resolvió todos los problemas del pecado, los pecados, el mundo, la carne y Satanás. Luego, en su resurrección, Él entró en todos sus creyentes, quienes llegaron a ser uno con Él en vida y en naturaleza. ¿No es esto maravilloso? Nosotros fuimos creados por Él como sus criaturas, sin tener su vida divina ni la naturaleza divina. Nosotros éramos simplemente sus criaturas. Sin embargo, en la creación fuimos hechos a su imagen y semejanza. No teníamos su vida, pero sí llevábamos su imagen y su semejanza. ¿Por qué nos creó Dios en esta forma? Debido a que su propósito era que un día Él iba a entrar en el hombre. En mi ministerio muchas veces he usado el ejemplo del guante, que está hecho a la imagen de la mano. ¿Pero para qué? La intención está clara, que era para que un día la mano entrase en el guante y el guante y la mano fuesen uno. ¡Aleluya! Antonio, el hombre fue creado como un vaso para contener a Dios. Dios, por su parte, pasó por un proceso para llevar esto a cabo. Y después de pasar por el proceso de la encarnación, la crucifixión y la resurrección, el Dios triuno ahora está preparado como el Espíritu vivificante para entrar en el hombre y forjarse en él. Y para explicar esta verdad se dio el ejemplo de un guante, el cual está hecho a la imagen de la mano. Sí, este es un ejemplo muy simple, pero tiene un significado muy profundo. El guante está hecho a la imagen de la mano y solo tiene una función, la cual consiste en contener la mano y expresarla. El guante tiene 5 dedos. ¿Por qué? Porque la mano tiene 5 dedos. Este es un ejemplo de cómo Dios creó al hombre. Dios no creó al hombre como un instrumento, así como un martillo para hacer cierta obra o cierta tarea. No. Más bien, Dios creó al hombre como un vaso para que contuviera a Dios mismo. Dios creó al hombre a su propia imagen, con el propósito de entrar en el hombre y llenar su ser interior, llenar sus partes internas, de la misma manera como la mano llena el guante. A medida que la mano llena el guante, la mano llega a ser el contenido y la realidad de ese guante. Y de este modo el guante manifiesta, es decir, expresa a la mano. Este es un ejemplo maravilloso que nos muestra que Dios, la mano divina, desea llenar al hombre, quien es el guante. ¡Oh, qué maravilloso! Dios, la mano divina, quiere llenar al hombre, que es el guante. Dios creó al hombre a su imagen con el propósito de entrar en nosotros y forjarse en todas nuestras partes internas, es decir, la mente, la parte emotiva, la voluntad. Mediante la regeneración, nosotros nacimos de nuevo y recibimos la vida y la naturaleza de Dios. Y a medida que Dios sature todas nuestras partes internas, poco a poco llegaremos a ser su expresión viviente. No hay duda, Antonio, este cuadro es maravilloso, pues nos comunica de una forma simple cuál es la economía de Dios. Bueno, veamos ahora cómo el Señor lleva a cabo su vivir prácticamente en nosotros por medio de la palabra y nuestra necesidad de nutrirnos de ella. Adelante con Witness Lee.
Christians are preoccupied Los cristianos están muy preocupados. with ethical Están thoughts, llenos de conceptos éticos, culturales, conceptos religiosos, conceptos filosóficos, muchos otros pensamientos, a tal grado que cuando vienen a la Biblia solo ven la ética, por ejemplo. Que los niños deben honrar a sus padres y que cada esposo, al leer Efesios 5, siempre magnifica este versículo de que las esposas estén sujetas a sus propios maridos. A todos los esposos les gusta este versículo y a todas las esposas les gusta el versículo anterior. Todas dicen que la Biblia es maravillosa porque enseña que el esposo ame a su esposa. De manera que la Biblia es para cada uno un libro para el gusto de la clase de persona que sea. Las personas éticas al venir a la Biblia dirían: vaya, la Biblia es un libro principal, el más elevado, porque trata de la ética. Y para los religiosos, al venir a la Biblia no encuentran nada más que religión. Ellos no tienen el pensamiento básico de la Biblia. Entonces, ¿qué haremos? Debemos venir a la Biblia con cara descubierta y con nuestro ser vacío. Al hacer esto, no solo recibiremos la revelación de la palabra, sino que también seremos nutridos. En 1 de Timoteo 4:6, Pablo le dijo a Timoteo que había sido nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza. Estas palabras nutrido y buena, o sea, sana enseñanza, tienen que ver algo con la vida, puesto que todas las palabras de la Biblia son palabras de vida, son palabras nutritivas, son sanas. Y no solo son de enseñanza, sino que son buenas, saludables, nutritivas. Todos necesitamos alimentarnos de la Biblia, pero para poder alimentarnos, tenemos que deshacernos de nuestros conceptos que ocupan nuestro ser. Necesitamos quitarnos los velos. Leamos la Biblia sin ningún concepto y recibiremos el alimento y también revelación. Antonio, si venimos a la Biblia sin conceptos, verdaderamente seremos nutridos y recibiremos revelación. Ahora, ¿qué quiere decir Winnesley al mencionar que nosotros debemos despojarnos de nuestros conceptos? Nuestros conceptos son velos que nos impiden recibir revelación de la Biblia, así como también nos obstaculizan para no nutrirnos de ella. Si hemos de recibir revelación y nutrirnos de la palabra, debemos liberarnos de todos los conceptos que nos ocupan. Si estamos llenos de conceptos éticos, culturales, religiosos y filosóficos, entonces cuando leemos la Biblia solo le vamos a prestar atención a ciertas exhortaciones y no recibiremos la revelación básica que presentan las Escrituras. Vamos a decir un ejemplo. El hermano Lee mencionó que si pensamos que Dios nos dio la Biblia para enseñarnos principios éticos, a fin de enseñarnos la manera de comportarnos debidamente como seres humanos aquí en la tierra, entonces, al leer la Biblia, solo veremos en ella principios éticos. Por ejemplo, solo prestaremos atención en que los hijos deben honrar a sus padres, en que los maridos deben amar a sus esposas y en que las esposas deben someterse a sus propios maridos. La clase de persona que seamos o el concepto que tengamos determinará lo que recibiremos de la Biblia y lo que ella será para nosotros. Por eso, para recibir la revelación de Dios y lo que Dios desea revelarnos, lo que Dios desea darnos en las Escrituras, debemos despojarnos de nuestros conceptos humanos naturales para recibir el concepto divino. Ahora, ¿cuál es el concepto divino?
La función principal de la Biblia no es darnos enseñanzas éticas ni principios morales, sino nutrirnos. Debo volver a decir esto. La función principal de la Biblia es nutrirnos. La Biblia es alimento, es comida. Como dice Primera de Pedro 2:2, la palabra de Dios es leche para el nuevo creyente, para el recién nacido. Y en Hebreos 5:14, la palabra de Dios es alimento sólido para el creyente maduro. Las palabras de la Biblia son nutritivas y vivientes, pues nos transmiten alimento espiritual, el cual es simplemente Dios mismo corporificado en Cristo y hecho real en nosotros como el Espíritu vivificante. Así que al venir a la Biblia debemos tener el concepto de comerla para recibir a Dios mismo como elemento nutritivo que nutre todo nuestro ser interior, todo nuestro hombre interior. Si nuestro concepto cambiara, diría que la Biblia dejará de ser simples enseñanzas y se convertirá en nuestro alimento diario. Claro, esto no significa que negamos el significado literal de la Biblia. Pero si nuestra intención principal al leer la Biblia no es nutrirnos, nuestra vida cristiana sufrirá grandemente, ¿verdad? Así es. Al comienzo del programa vimos que el hombre fue creado como un vaso con el propósito de contener a Dios. Pero, ¿de qué manera se imparte Dios en el hombre? Dios se infunde en nosotros por medio de su preciosa palabra. Si me doy cuenta de que soy un vaso para contener a Dios, entonces al leer la Biblia, mi meta será recibir a Dios para ser lleno de Él. Por eso, al leer las enseñanzas éticas que están en la Biblia, no debemos tratar por nuestra propia cuenta de comportarnos conforme a ellas. Al contrario, recibamos cada palabra de Dios como comida nutritiva que alimenta nuestro hombre interior y nos hace crecer en la vida divina. Al nutrirnos de la palabra, espontáneamente viviremos a Cristo y lo expresaremos en nuestro diario vivir. Se mencionó también que varios versículos presentan directamente que la Biblia es comida. Y en esta parte final del mensaje de hoy, veremos algunos de estos pasajes. Quisiera entonces leer Jeremías 15:16. Dice así la Escritura: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Continuemos con el estudio vida de hoy. Jeremiah said, Jeremías clamó, Lord, when I got your word, Señor, al recibir tus palabras, I ate. me las comí. The Lord Jesus said, Y el Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es para comerla. No es solamente para leerla o estudiarla, sino aún más, es para comerla. Si vamos a disfrutar la abundante suministración del Espíritu, no podremos hacerlo a menos que comamos la palabra de Dios. La abundante suministración del Espíritu es en realidad las riquezas de Cristo, y éstas se hallan corporificadas en la palabra. ¿Ven esto? Donde quiera que leamos, allí está la abundante suministración del Espíritu. No debemos divorciar la palabra del Espíritu, así que cada vez que leamos la palabra, debemos orar, porque al leerla usamos los ojos y la mente, pero al orarla ejercitamos nuestro espíritu. De manera que debemos tomar la palabra y al mismo tiempo debemos tocar el Espíritu. Y entonces todo lo que contiene la palabra
se convierte en la abundante suministración del Espíritu. Nos nutrimos así día tras día, y esto nos hará crecer. Seremos nutridos con la palabra de la fe y de la buena enseñanza. Esto es lo correcto. Créanme, hoy en día, los dietéticos se han enterado de que la comida tiene ciertos elementos nutritivos y otros elementos que matan gérmenes, como los antibióticos. No necesitamos matar a los gérmenes nosotros mismos. Simplemente debemos alimentarnos con la comida y mientras que trabajamos o dormimos, los elementos en la comida harán la buena obra de matar todos los gérmenes, que son todas nuestras tendencias y todas nuestras intenciones. Solo hay que tomar las riquezas de Cristo y tomar la abundante suministración del Espíritu que está en la palabra. Y cuando la comemos, hará la obra de matar al yo, matar la carne, matar las tendencias o las intenciones mundanas en nosotros, y etcétera, y etcétera. Además, la resurrección liberará todas las riquezas de Cristo y las infundirá en nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu, edificando todo nuestro ser, y espontáneamente llevaremos una vida normal, automática e inconscientemente. Simplemente viviremos así, expresando a Cristo. En nuestro vivir enarbolaremos la palabra de vida. ¡Aleluya! Esta es la manera de vivir a Cristo, mediante las riquezas de la abundante suministración del Espíritu que está, ¿dónde? Está corporificado en la palabra de Dios. Bueno, Antonio, por una parte, la nutrición que recibimos de la palabra de Dios nos edifica, y por otra, mata los gérmenes que están en nosotros. Si en verdad vemos que la palabra de Dios es comida, ciertamente cambiará de una manera radical nuestra vida cristiana. De seguro, es muy importante ver que la función de la palabra es nutrirnos con el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. Este suministro contiene todos los elementos que necesitamos para edificar nuestro hombre interior con las riquezas inescrutables de Cristo. Y también, por otro lado, pone a muerte en nosotros todas las cosas negativas, tales como la carne, el yo, el viejo hombre, nuestros deseos mundanos. Todos nosotros debemos reconocer que por nuestra propia cuenta, de ninguna manera podríamos eliminar las cosas negativas que están en nosotros. Pero si recibimos las riquezas de Cristo al orarle la palabra, no vamos a necesitar esforzarnos por ser buenos ni por mejorarnos, sino que viviremos a Cristo espontáneamente. ¿Escucharon eso? Contiene todo lo que necesitamos. Por el lado positivo, este suministro nos imparte la divinidad de Cristo, nos imparte su vivir humano, su muerte y su resurrección. Y por el lado negativo, este suministro mata todos los elementos negativos que están en nosotros. Y de esta manera viviremos a Cristo y lo magnificaremos. Este es el significado de vivir a Cristo, recibiendo las riquezas de la suministración abundante del Espíritu que se hallan corporificadas en la palabra. El suministro del Espíritu está disponible a nosotros en la Biblia. Si simplemente venimos a la palabra a comerla y asimilarla, al orar, leer, recibiremos el suministro que nos transformará gradualmente, día tras día. Amén. Muchísimas gracias, Antonio, por sus comentarios que han sido de mucha ayuda para todos nosotros y nuestros radioescuchas. Fue un placer acompañarlo en el programa de hoy.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.